Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me logran escuchar? Muy buenas tardes, doctora Ana Torres. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio que nos están brindando la OCE para poder darnos una capacitación aquí al capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú. Le damos la bienvenida, le damos las gracias también al mismo tiempo. Queridos colegas, ingenieros, el día de hoy tenemos la oportunidad de tener como ponentes a la doctora Ana Gisela Torres Valareso, como ponentes también, no sé si me pueden corregir, doctora Gina Laura Quispe de los Santos, también a la doctora Patricia Joana Castellanos Callao, a la ingeniera Jessica Isabel Imaña Vázquez y a la licenciada Ana Facundo Peña. Ojalá que lo haya dicho correctamente. Listo, muchísimas gracias. Le vamos a dar la opción de Ahí está como ya está, ¿sí? No sé si pueden activar el micro, ¿podrían? Sí, ok, listo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero Sócrates, por la invitación del Colegio de Ingenieros. Nos es grato presentarnos el día de hoy con la presente charla informativa. En realidad era una necesidad para el gremio, ¿no?, de ingenieros civiles, bueno, por el momento, y luego esperamos ampliar las charlas informativas a los demás capítulos y a otras instituciones, a fin de que tomen conocimiento de los requisitos que deben considerar los ingenieros para presentar los trámites RNP, ¿no?, ante OCE. Vamos a iniciar con nuestra especialista en atención, Gina Laura Quispe de los Santos, quien nos va a dar una exposición breve y rápida, esencial para que los proveedores, bueno, los futuros proveedores puedan verificar qué información o qué documentos deben presentar, ¿no?, ante OCE para los presentes trámites. Gina, por favor, inicia con tu exposición. ¿Puede activar o...? Allá por acá. Sí, buenas tardes. Sí pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Sí, sí se pueden visualizar. Buenas tardes. Quien les habla es Gina Quispe de los Santos, especialista en atención de la oficina desconcentrada de OCE de Chiclayo. El día de hoy, como ya lo mencionó la doctora Ana Gisela, vamos a realizar esta charla informativa sobre el procedimiento para inscripción y restricción de ejecutores y consultores de obra. Yo iniciaré indicándoles los requisitos que se necesitan para que puedan realizar esta inscripción. Las condiciones que deben tener para poderse inscribir o reinscribir en el registro de ejecutores y consultores de obra tienen como base legal el numeral 2 del anexo 2 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 3022.5. La primera condición que deben de tener es que deben contar con un RUC y este RUC tiene que tener la condición de activo y habido. Para inscribirse se realiza un pago, pero antes de realizar el pago siempre se les recomienda que verifiquen, ¿no?, esta condición, que estén activos y habidos en SUNAT. Porque algunas veces se han dado casos
en que realizan el pago y no están con esta condición y el mismo sistema genera un error. Entonces no van a poder continuar con el trámite si no tienen esta condición de activo y habido. Otra de las condiciones es que no deben tener ninguna sanción vigente de inhabilitación ni tengan suspendido su derecho para participar en procedimientos de selección. Esa condición también deben cumplir para poderse inscribir o reinscribir. ¿Quiénes se pueden reinscribir? Se pueden reinscribir personas naturales y personas jurídicas. Para las personas naturales, tenemos que, bueno, también la base legal la podemos encontrar en el numeral 2.1.4.2 del reglamento, donde les va a indicar, ¿no?, quiénes se pueden inscribir. En este caso, como persona natural, tienen que ser ingenieros o arquitectos, y si nosotros revisamos también la directiva número 001-2020-11, ahí vamos a poder encontrar un anexo donde podemos ver las carreras o las profesiones, ¿no?, que pueden inscribirse a estos registros de ejecutores y consultores de obras. En este caso, ese anexo nos indica que es las carreras que se pueden visualizar ahí, como arquitecto, ingeniero civil, ingeniero sanitario, ingeniero agrónomo, ingeniero agrícola, ingeniero electromecánico, ingeniero mecánico, ingeniero mecánico eléctrico, ingeniero mecánico de fluidos, ingeniero eléctrico, ingeniero electrónico, ingeniero técnico, electricista, ingeniero minero, ingeniero petrolero o ingeniero de energía. Entonces, todos los profesionales de esas carreras pueden inscribirse en estos registros. Y con las personas jurídicas tienen que estar inscritas en registros públicos, en SUNAR, y también una condición es que el objeto social que tenga esta empresa debe corresponder a la ejecución de obras o a consultoría de obras. Según la normativa, el consultoría de obras se refiere a lo que es elaboración de expedientes técnicos de obra, supervisiones de obra o la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra. Entonces, en el objeto social, cuando uno hace la constitución de la empresa, debe indicarse que la empresa se va a dedicar, ¿no?, a estas actividades, para que con eso puedan inscribirse en los registros correspondientes. Ya. Para poder inscribirse se hace el pago de una tasa, se realiza el pago de una tasa. En este caso hay diferentes tasas dependiendo si es inscripción o reinscripción. La inscripción se refiere a que es por primera vez que uno va a acceder a uno de los registros, y la reinscripción se da cuando ya de repente un proveedor se inscribió anteriormente, pero bueno, si recordamos antes, las vigencias eran anuales. Entonces, hay varias empresas que de repente se registraron en años anteriores, como el 2010, 2011, 2012, en donde las vigencias al año caducaban. Entonces, ahora lo que les correspondería es realizar una reinscripción. En este caso, como podemos ver ahí, esas son las tasas. Depende de si se trata de persona natural o se trata de persona jurídica. Entonces, ahí, por ejemplo, para inscripción podemos ver que si es inscripción para ejecutor de obras persona natural nacional, la tasa es de 346 soles. Y en el caso de persona jurídica nacional es 458. Igualmente para consultor, si es persona natural es 228 la tasa, y si es persona jurídica nacional 368. Y para restricción también son otras tasas, ¿no?, las que podemos apreciar. Para realizar el pago se puede hacer en ventanilla y también se puede hacer por internet o por agentes BCP. En este caso, los bancos en que se puede cancelar son Banco de la Nación, Banvic,
Scotiabank, BCP, pero solamente por agente, y a través de la aplicación Págalo del Banco de la Nación. En el caso de Banco de la Nación y Banvic, para que se habilite el formulario electrónico, se habilita después de 2 días hábiles. En el caso de Scotiabank y de agente BCP, este formulario para poderlo llenar se habilita en 1 hora, o sea, es más rápido, tanto en Scotiabank como en agente BCP. Y en Págalo.p, ahí sí es inmediato, pero luego de realizado el pago se tiene que hacer una validación de ese pago que se realiza en el link que está ahí indicado en la diapositiva, donde le va a pedir los datos de su constancia de pago y con eso validan y se habilita el formulario. Para pagar no hay cuenta, solo se debe indicar el concepto correspondiente. Por ejemplo, si yo quiero pagar inscripción de ejecutor de obra persona natural nacional, ese es el concepto que tengo que indicar al momento de realizar el pago y indicar el número de RUC también correspondiente. Se verifica que ese RUC sea el correcto, porque también se han dado casos en que se equivocan en el número de RUC y esto ahí también va a salir error y no se les va a generar el formulario. Lo mismo verificar que sea la tasa correcta, ¿no? Y que si yo ya en alguna vez estuve inscrito, entonces me correspondería reinscripción. Y ese es el concepto que debería pagar, porque a veces también ya han estado inscritos y pagan por inscripción, que no les correspondería y también eso va a generar un error en el sistema. Aquí, luego de realizado el pago y dependiendo del banco en el que se pagó, vamos a poder ingresar a llenar el formulario electrónico, que es como el segundo paso que vamos a realizar. Para eso se ingresa a la página web del RNP, que es www.rnp.gov.p, y ahí vamos a encontrar una acción que dice trámites ante el RNP y acceder a trámites en línea, donde nos va a pedir un usuario y una contraseña. En este caso, el usuario es el RUC de la persona natural o jurídica. Y la contraseña depende del banco en el que yo realicé el pago. En este caso, por ejemplo, si yo pagué en agente BCP, la clave va a ser la fecha en que yo realicé el pago, el día y el mes. Por ejemplo, si yo hubiera realizado el pago el día de hoy o realizo el pago del día de hoy, mi clave, si yo pagué en agente BCP, va a ser la fecha de hoy, o sea, 0211. Si pago mañana, 0311 y así esto va a variar dependiendo de la fecha en que yo realice el pago. En el caso de Banco de la Nación, en el voucher del Banco de la Nación, al lado izquierdo de la fecha, nosotros tenemos un número que consta de 6 dígitos generalmente, y ese número es la clave. Si podemos ver en la imagen, ahí también nos señala cuál va a ser la clave, ¿no? En el caso de Scotiabank, la clave depende, por ejemplo, si yo pago en ventanilla, la clave va a ser un número de documento que sale ahí, que generalmente viene como doc y es un número largo. Y si pago por banca por internet, ahí es el número de recibo. Esa sería la clave. Ya en Págalo.p, la clave va a ser, no sé si en la imagen podemos ver, ahí generalmente sale una secuencia de pago y esos dígitos de la secuencia de pago es la clave. Y en el caso de Banvi hay un número que dice referencia y ese va a ser la contraseña. Entonces, dependiendo del banco, con esa contraseña vamos a ingresar a trámites en línea. Para eso vamos a indicar el número de RUC y la contraseña dependiendo del banco en el que pague, ¿no? Luego, vamos a tener ahí una opción, ir a formulario, y nos va a aparecer un formulario donde nos va a pedir los datos dependiendo de si soy persona natural o si quien se va a registrar es persona jurídica. Entonces, ahí van a llenar diferentes datos. Sí, acá se recomienda de que cuando vayan a llenar el formulario, en el caso de personas jurídicas, lo hagan teniendo a la mano su partida registral
o la copia literal de registros públicos, porque eso les va a pedir información de ahí. De ahí cuando se hace la verificación de este formulario, porque van a pasar 3 evaluaciones, le van a verificar directamente con la partida registral. Entonces, si hay alguna información que difiere, les van a observar el trámite, ¿no? Entonces, es recomendable que siempre lo hagan teniendo a la mano su partida de registros públicos. Luego de que ustedes llenen el formulario, si podemos ver, se va guardando borrador. Hay 2 botones que tenemos al final donde yo puedo ir guardando borrador. Eso significa que voy a ir guardando la información que yo voy llenando en el formulario. Y ya luego cuando el formulario esté completo, totalmente lleno, ya hay un botón que dice enviar formulario. Eso significa que el formulario se va a enviar por el sistema, o sea, por internet. Luego ese formulario yo lo voy a tener que imprimir y firmarlo para pasar al paso 3, que es la presentación de documentos por mesa de partes. Entonces acá vamos a presentar ese formulario que llenamos electrónico, firmado por el titular, si es persona natural, o por el representante legal en el caso de persona jurídica. Además van a juntar ahí una copia del voucher de pago, la copia del libro de matrícula de acciones. Esto es para el caso de empresas que sean sociedades anónimas o SAC. Les van a pedir que se adjunte ese libro de matrícula de acciones que incluya la hoja de la legalización del libro, o en todo caso también puede presentarse la escritura pública. Esto ya que en el caso de sociedades anónimas o SAC no es inscribible en registros públicos. Entonces, para que puedan realizar la verificación de esta información, les van a pedir ese requisito, ¿no? Eso está en el TUPA 2020 del OCE, copia libre de matrícula de acciones, o de la escritura pública, ¿no? Donde consten los accionistas y la distribución de las acciones. Y la copia literal, que es opcional. Igual si ustedes gustan la pueden juntar. A veces sí se han dado casos de que de repente está fallando la página de registros públicos y no se puede verificar directamente en el sistema, por lo cual igual se les van a pedir, así que si la tienen se les recomienda, ¿no?, que también la junten. Luego otro requisito es la copia del último PDT anual a la SUNAT. En este caso, como estamos en el 2022, sería del periodo 2021 con la constancia de presentación del impuesto a la renta de tercera categoría. En el caso de que la empresa que se constituyó o recién sea nueva, ¿no?, o recién se constituye este año, se presenta solo en la ficha RUC, ¿no?, donde indique que se verifique de que recién inició actividades. Y luego esto también pueden acreditar experiencia de acuerdo a los requisitos que están establecidos en el TUPA 2020 de los. Esta experiencia, bueno, yo más adelante igual se les va a explicar porque van a hablar también sobre la parte de la evaluación y cómo acreditar esa experiencia, ¿no? Todos estos requisitos se hace un archivo PDF, si es que lo van a presentar por la mesa de partes digital. Se puede presentar tanto de manera digital a través de la página o también presencial, que puede ser en la sede central y en cualquiera de las oficinas desconcentradas que lo puedan presentar en físico. Si lo van a hacer por la mesa de partes digital con toda la documentación, se recomienda hacer un solo archivo PDF y se ingresa a la página del OCE, que es www.gov.pe/OCE, a la opción mesa de partes. Y ahí van a seguir los pasos para poder subir su archivo PDF y presentarlo. Generalmente ahí les llega, cuando ustedes hacen el envío, les llega un correo donde les indica que se ha hecho el registro de su trámite a través de la mesa de partes, pero eso todavía no les otorga conformidad, ¿no?, de que se haya recepcionado. Luego, cuando ya se ingrese al sistema, a un personal del OCE va a descargar su archivo, a verificar que esté conforme la documentación
y en base a eso esto ya ingresa al sistema su trámite, se genera un número de trámite y un número de expediente, el cual se le hace llegar a través del correo electrónico que usted registró al momento de ingresar su trámite por la mesa de partes digital. Y con ese número de trámite y ese número de expediente usted le puede hacer seguimiento. También toda notificación respecto a observaciones se les hace llegar a la casilla OCE. Ustedes ahí donde ingresan a llenar el formulario electrónico van a tener una opción que dice casilla OCE, donde se le hacen llegar todas las notificaciones, las observaciones respecto a sus trámites que realizan acá en el OCE. Y de manera presencial pues llevan nada más toda la documentación y esto la en físico, ¿no? Y la presentan esto por mesa de partes presencial. A continuación, bueno, va a pasar a explicarles respecto a la evaluación legal. Muchas gracias, Gina. Nuestra siguiente expositora es la especialista legal, Patricia Castellanos Callao, que va a hacer una explicación respecto a la evaluación legal de estos trámites. Podemos dar inicio, Patricia. Tengan ustedes muy buenas tardes. Quien les habla es Patricia Joana Castellanos Callao, especialista legal de la Oficina Desconcentrada de Chiclayo. Consideraciones previas que debemos tener en cuenta para lo que es el Registro Nacional de Proveedores es que, bueno, para ser participante, postor y contratista en las contrataciones del Estado, se requiere que el proveedor cuente con una inscripción vigente en el RNP, vigente de la Ley de Contrataciones. Les indica que la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores tiene una vigencia indeterminada. Los proveedores en el RNP. Siguiente. Casos en los cuales no procede la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. ¿Qué errores frecuentes encontramos al momento de realizar el trámite? Es que hay un error en el procesamiento de datos debido a que el RU se encuentra en la condición de no habido o no activo en SUNAT. Como ya lo ha mencionado mi compañera anteriormente, para nosotros acceder a la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, ya sea para lo que es ejecutor de obras o consultores de obras, nuestro RU en la SUNAT tiene que estar activo y habido. También los proveedores con sanción de inhabilitación vigente o que tengan suspendido su derecho a participar en procedimientos de selección impuestos por el Tribunal de Contrataciones del Estado de OCE. Un requisito esencial en cuanto a la evaluación legal para las empresas, las personas jurídicas, es que se encuentren inscritas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y que el objeto social, conforme lo establece el reglamento de la Ley de Contrataciones, su objeto social, fines o actividades correspondan a lo que es la ejecución de obras o consultoría de obras que está relacionada a elaboración de expediente técnico o supervisión de obras. Siguiente. El representante legal, su poder debe estar inscrito en los registros públicos y él debe contar con facultades de representación en los procedimientos administrativos ante entidades públicas. Siguiente. En el formulario electrónico, ¿qué información se evalúa en la parte legal? Es lo que corresponde a la fecha de constitución y oficina
registral. Se debe consignar la fecha de la escritura pública de constitución de la empresa. Asimismo, también se debe consignar la oficina registral y el número de partida electrónica que se encuentra inscrita en la empresa. Acá, como podemos observar, es un modelo del formulario electrónico vigente que se utiliza para la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, donde qué información nos solicitan, lo que es la fecha de escritura de constitución, lo que corresponde al régimen legal, y oficina registral y el número de partida electrónica. Asimismo, el capital social debe ser el actual vigente inscrito en registros públicos, cual debe estar en moneda de soles y debe ser su capital suscrito y pagado ante registros públicos. Siguiente. Información que también es relevante al momento de llenar el formulario electrónico en el tema de socios, cuando es el caso de sociedades anónimas cerradas, sociedades anónimas abiertas, es que deben acreditar la fecha de ingreso de los socios y la distribución accionaria. Ella se acredita con copia del libro de matrícula de acciones, con la junta de accionistas o con el testimonio de la escritura pública. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, los socios y la distribución de sus participaciones figura en registros públicos. Siguiente. Acá es un extracto de un formulario electrónico donde consignamos los órganos de administración, lo que es el gerente general y los socios, información relevante que nos piden al momento de llenar el formulario, es su documento nacional de identidad, apellidos y nombres completos, fecha de ingreso, que es la fecha si son socios fundadores, es la fecha de participaciones que tiene cada socio. Siguiente. En el caso de las empresas individuales de responsabilidad limitada, se debe declarar los datos del titular de la empresa. Muchas veces veo con frecuencia el error de los proveedores al momento de hacer su inscripción, que en el momento de consignar el tipo en la parte de socios o accionistas o titular, consignan el nombre de la persona jurídica. Ahí la información que se consigna es de la persona que es el titular de la empresa, que generalmente, muchas veces es el gerente general, recae la función de titular y gerente general de la empresa. En este caso se declara el aporte que corresponde al capital social y su fecha de ingreso es la fecha de constitución de la empresa. Con esto concluido el tema de evaluación legal en lo que concierne al Registro Nacional de Proveedores Ejecutor. Buenas tardes, mi nombre es Ana Facundo, soy contadora. Les voy a explicar sobre la evaluación de solvencia económica en el registro de ejecutor y consultor de obras en los trámites de inscripción y reinscripción. El requisito principal del TUPA es la declaración del pago anual del impuesto a la renta de tercera categoría del último ejercicio declarado SUNAT. En este caso tenemos que es el PDT 710, ¿no? Que es la renta anual del 2021 con su respectiva constancia de presentación. O también las empresas podían pueden optar por presentar, en el caso de nacionales, los estados financieros auditados del último ejercicio económico, mínimo, dictamen de estados financieros, dictamen del auditor independiente, sus notas explicativas a los estados financieros. El procedimiento de la evaluación contable
Básicamente nosotros, de acuerdo a la directiva, vamos a evaluar los ratios financieros, ¿no? Como ustedes saben, para inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores, las empresas tienen que contar con una solvencia económica, ¿no? Y por ello se miden con los ratios de endeudamiento, ¿no? El ratio de liquidez, el ratio de solvencia y el ratio margen bruto, ¿no? Básicamente aplicamos la fórmula, los ratios, con los estados financieros, ¿no? Con lo que presenta SUNAT, y la empresa tiene que dar como resultado igual a 1, ¿no? Para que pueda estar positivos sus ratios, ¿no? Ya, también se verifica el procedimiento de la evaluación contable. Vamos a hacer la verificación del reporte de la central de riesgos, en la SBS y AFP, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la empresa tiene que reportar, si bien es cierto, reporta deudas, pero ¿cómo se llama? Que no tienen que estar en 1, no tienen que estar en deficiente, en pérdida, ¿no? Que es la opción 4, que reporten la central de riesgo. La empresa tiene que mostrar de manera positiva el pago de sus deudas, ¿no? Contraídas. Acá visualizamos el formulario, ¿no? La información para determinar la solvencia económica. Básicamente se llena con el PDT, con la renta anual del año 2021, ¿no? Su fecha que se presentó, el número de formulario, si es una declaración original o es una rectificada, y se va a llenar y se va a consignar todas las casillas, todas las casillas del PDT se plasman, ¿no? Para ello, poderle aplicar los ratios. Acá podemos visualizar la constancia que se presenta y los estados financieros, el reporte definitivo que va a SUNAT, que son las 6 primeras hojas, ¿no? Que se presenta para su evaluación contable. Si todo está ok en la evaluación contable, se da el visto y aprobado y se pasa ya a la parte técnica, que ven más al fondo lo que es obras, la capacidad que se les otorga a las empresas. Muchas gracias. Gracias, Anita, por tu explicación. Bueno, ya para culminar con el detalle de evaluación, vamos a dar pase a la ingeniera Jessica Imaña, que nos va a explicar la evaluación técnica. Si tienen consultas, por favor, déjenlas en el chat, que al culminar la exposición de la ingeniera vamos a poder absolverlas. Bien, buenas tardes. Para la evaluación técnica, con respecto a las inscripciones y restricciones de consultor y ejecutor de obras, vamos a tener en cuenta la base legal con respecto a la directiva número 1/2020 del OCE, al TUPA vigente del OCE y al decreto supremo 344/2018 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones. Bien, ¿cuál es el procedimiento de inscripción o restricción de consultores? Como bien ya nuestras compañeras ya lo han indicado, primero se ve el número de recibo y la fecha de pago que se establece en el TUPA vigente del OCE. La solicitud del OCE, según el formulario aprobado, se hace la evaluación legal, en el caso cuando es persona natural, se debe adjuntar el documento del Colegio Profesional de Arquitectos o de Ingenieros. En caso de persona jurídica, se hace una evaluación legal con la documentación legal. Se hace después la evaluación contable y luego viene la evaluación técnica, que en el caso de consultores es donde se ve las especialidades y categorías que se va a otorgar al consultor. Para eso va a depender si es que es una persona natural, va a depender de su profesión, de la persona, que puede ser arquitecto, ingeniero civil, sanitario, agrónomo, agrícola, electromecánico, mecánico eléctrico, mecánico de fluidos, eléctrico, técnico electricista, electrónico, minero, petrolero e ingeniero de energía. Esto lo encontramos en la directiva número 1/2020. Como vemos, no todas las profesionales pueden acreditar para inscribirse en el RNP. Por ejemplo, los ingenieros ambientales no podrían acreditar
Y, por ejemplo, hay carreras como ingenieros civiles ambientales. Esas carreras de ingenieros ambientales acreditan en la parte de ingenieros civiles. Y si es como persona jurídica, las personas jurídicas pueden acreditar en consultoría en todas las especialidades. Mientras como persona natural solamente tienen opciones por cada categoría. Vemos un ejemplo acá en el formulario de una persona natural, en este caso es un consultor, persona natural, es un ingeniero civil y solamente acredita para las consultorías 1, que es en consultoría de obras urbanas, edificaciones y afines, en la 2, consultoría en obras viales, puerto y afines, en la 3, consultoría en obras de saneamiento y afines, 5, consultoría de obras de represas, irrigaciones y afines. Y coloca aquí en este caso el consultor acreditado en la categoría A. ¿Qué quiere decir en la categoría A? Que este consultor no está acreditando ninguna experiencia, no está juntando ninguna experiencia, por lo tanto coloca la categoría A. Cuando es una persona jurídica, cuando es una empresa, en este caso es una persona jurídica, EIRL, acredita todas las categorías y en este caso también ha acreditado la categoría A, que quiere decir que tampoco ha adjuntado experiencia. También cuando se realiza en los trámites de inscripción, reinscripción, también pueden adjuntar experiencia. En caso de consultores de obra, se considera experiencia aquellas obtenidas directamente, ya sea como persona natural o persona jurídica, en la realización de elaboración de expedientes técnicos de obra, supervisión de obras, supervisión de expedientes técnicos de obra. Aquí no se considera las actualizaciones de elaboración de expedientes técnicos de obra, ni las reformulaciones. Bien, esto también, las categorías, la encontramos también en la Directiva 1/2020. En caso que el consultor adjunte documentación de experiencia para que se realice la evaluación y quiera acreditar las categorías B, C o D, por ejemplo, si el consultor quiere acreditar la categoría B, el consultor debe presentar una experiencia cuyo monto de ejecución de obra, quiere decir cuyo presupuesto de obra, sea igual o mayor a 400.000 soles. O lo puede hacer con 2 servicios de consultoría cuyo presupuesto de obra sea mayores a 200.000 soles. Solamente se va a considerar componente obra. ¿Qué quiere decir esto? Que al presupuesto de obra, por ejemplo, si es una obra de edificación de un colegio, se le va a descontar todo lo que no es componente obra, que quiere decir todo lo que es equipamiento, etcétera, ¿no? Y en la categoría B, si es que el consultor aprueba para categoría B, puede licitar hasta procesos hasta el monto de valor referencial de adjudicación simplificada. Si el consultor presenta experiencia que quiere acreditar para categoría C, lo puede hacer si es que presenta una experiencia cuyo monto de ejecución de obra es mayor a los 4 millones de soles, ¿no? O con 2 servicios de consultoría de obra cuyo monto de presupuesto es mayor a los 2 millones, ¿no? Y cuando obtiene la categoría C, el consultor puede licitar hasta procesos hasta 5 veces el monto de valor referencial de la adjudicación simplificada. Y igualmente sucede si es que el consultor puede aplicar a la categoría D. Y para esto se necesita acreditar con un servicio de consultoría cuyo monto de ejecución de obra determinado en el expediente técnico sea igual a los 20 millones de soles, ¿no? Bien, estos son los topes actualizados, publicados ya en el Diario Oficial El Peruano, al día del 27/6/2022. Como vemos, ahorita las contrataciones directas son ya hasta mayores a 9 UIT. ¿Qué quiere decir? Hasta mayores, hasta un tope de 41.400 soles. ¿No?
Los requisitos lo podemos encontrar en el TUPA vigente del OSET, en el procedimiento número 6, en la inscripción de consultores de obra como persona natural nacional y en el procedimiento número 8 como inscripción de consultores de obra persona jurídica nacional. Bien, las experiencias también de las obras, si es que presentan, puede ser dentro del marco de la ley. Generalmente cuando son dentro del marco de la ley son cuando son reinscripciones. Estas experiencias se han hecho bajo el proceso de un proceso de licitación y presentan constancia de prestación según formato que figure en el portal institucional del OSE u cualquier otro documento siempre y cuando sea emitido por la entidad contratante en donde contenga la siguiente información. Hay un listado de requisitos. Todo este listado de requisitos lo encontramos cuando el consultor adjunta el contrato de la consultoría, contrato de consorcio de la consultoría, la conformidad de la consultoría, la resolución de aprobación del expediente técnico, la resolución de liquidación de obra en caso de supervisión de obra, también puede adjuntar la resolución de aprobación de adicionales y deductivos de obra y el presupuesto de la obra, ¿no? Y también puede presentar, en caso también, si es la experiencia fuera en marco de la ley de contrataciones, por ejemplo, cuando es experiencia consultor menores a 8 UIT o experiencia privada, ¿no? En este caso puede presentar el contrato de la consultoría de la obra o también copia los documentos emitidos por el contratante donde indique el nombre contratista y RUC en caso del consorcio, que es el contrato de consorcio, la ubicación de la obra que se proyectó o que se supervisó, según corresponda, la descripción de los trabajos efectuados en la obra que se proyectó o se supervisó. Esto generalmente son los términos de referencia que tiene que estar con el visto bueno del contratante. El monto de contrato, fecha de culminación de la consultoría, monto del presupuesto de la obra establecido en el expediente técnico y adicionalmente, en el caso de la supervisión, el monto total de la obra ejecutada. Este se puede encontrar, bueno, en la conformidad de la consultoría que sea emitido por el contratante, ¿no? Y copia de un documento de aprobación del expediente técnico emitido por la autoridad competente u órgano técnico de la contratante, en caso corresponda, por la naturaleza de la consultoría de la obra. En este caso hay que tener en cuenta que se va a tener en cuenta la naturaleza de la consultoría de la obra. ¿Qué quiere decir? Si el consultor hace el expediente técnico de una vivienda unifamiliar con un propietario, entonces va a tener que tener la aprobación de este expediente técnico, que quiere decir la licencia de edificación, que sea emitido por la municipalidad, ¿no? Al ser una edificación. No se va a aceptar que sea emitido por el propietario, ¿no? Se tiene que adjuntar la copia del presupuesto, determinar el expediente técnico y copia de los comprobantes de pago emitidos por el proveedor. Estos comprobantes de pago tienen que coincidir con su contrato de su consultoría. Bien, ¿cómo es ahora el procedimiento de inscripción y o reinscripción de ejecutores de obra? Ahora es en el caso de ejecutores de obra. Bueno, primero ya hemos visto el número de recibo y la fecha de pago que se establece en el TUPA del OSE, la solicitud del OSE en el formulario aprobado, ya se pasó ya la evaluación legal, se pasó la evaluación contable y se va a pasar la evaluación técnica. La evaluación técnica es para el cálculo de la capacidad máxima de contratación. Estos requisitos los encontramos también en el TUPA, en el procedimiento número 10, inscripción de ejecutores de obra, persona natural nacional, y en el procedimiento número 12, inscripción de ejecutores de obra, persona jurídica nacional. Bien, seleccionamos la capacidad máxima de contratación, que vendría a ser a 10 veces el capital, más 2 veces la sumatoria de obra, ¿no? El capital va a depender si es una persona natural, es el capital contable, y si es una persona jurídica, es el capital social, ¿no? Y la sumatoria de obras se va a considerar las obras culminadas en los últimos 10 años. Se considera esas obras
que se van a presentar en el presente trámite y va a estar afectado por su porcentaje de participación. Bien, según el artículo 17, para la capacidad máxima de contratación para proveedores que no acreditan experiencia en su inscripción o reinscripción como ejecutores de obra, el RNP les va a otorgar una capacidad máxima de contratación equivalente a 10 veces el capital, pero hay un tope máximo que es de 500,000 soles. He puesto 2 ejemplos, porque siempre hay error acá cuando presentan. El tope ahorita es 500,000 y ya no es 900,000 como años anteriores. Por ejemplo, tenemos el ejemplo número 1. Si tenemos un capital de 20,000, entonces nuestra capacidad máxima de contratación sería 200,000. Mientras que en el ejemplo número 2, si nuestro capital es 70,000, como nosotros tenemos un tope, ya no podría ser 700,000. Nuestra capacidad máxima de contratación tendría que ser 500,000. Bien, acá tenemos un ejemplo como persona jurídica, donde nuestro capital es 120,000 soles. Entonces, a este proveedor solamente, al no tener experiencia en obras, su capacidad máxima de contratación solamente es de 500,000 soles. Y tenemos también como una experiencia como persona natural, también el capital es 109,000 y su capacidad máxima de contratación se da hasta 500,000 soles. Bien, cuando presentan experiencia también en obras, cuando hay restricción en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, es cuando se ha realizado bajo un proceso de licitaciones. Entonces, para esto, el proveedor tiene que presentar copia de la constancia de prestación según formato que figure en el portal institucional del OCE u otro documento emitido por la entidad contratante, el mismo que entre otros datos contiene la siguiente información. Tenemos un listado también de los requisitos, por ejemplo, entidad contratante, procedimiento de selección, nombre y RUC del contratista, nombre y RUC de cada consorciado, porcentaje consorciado, obligaciones de ser el caso. Aquí tenemos el contrato de ejecución y el contrato del consorcio, nombre de supervisión de la obra, ubicación de la obra. Aquí lo podemos encontrar en el acta de recepción, objeto del contrato, fecha de suscripción del contrato, monto del contrato, igual en el contrato de ejecución de la obra, plazo de ejecución del contrato, días de ampliación de plazo, fecha de culminación de la obra, fecha de recepción, fecha de liquidación de la obra, número de adicionales, número de arbitrajes, monto de penalidades, monto de adicionales, monto de deductivos y monto total de la obra, solo componente de obra. Hay que presentar también el acta, la resolución de liquidación de la obra y también el presupuesto para sacar solo componente de la obra para realizar los descuentos respectivos que no son componente de obra. Por ejemplo, las capacitaciones, equipamiento, ¿no? Y también hay ejecución de obras culminadas en el Perú, pero fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Por ejemplo, son las obras privadas, ¿no? Tenemos aquí también, hay que presentar el contrato de ejecución de obra, contrato de documentos emitidos por el contratante, que contenga la siguiente información: el nombre del contratista o consorcio, el nombre y RUC de cada uno de los consorciados con su respectivo porcentaje de participación, ubicación de la obra, descripción de los trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripción del contrato, monto del contrato, plazo de ejecución de la obra, fecha de culminación de la obra, fecha de recepción, monto total de la obra. Ese documento lo puede dar el contratante. Puede ser un acta de recepción, una conformidad de obra, hay que presentar presupuesto. También hay que presentar documento de conformidad de obra emitido por la autoridad competente, en caso corresponda por la naturaleza de la obra. En este caso, si el proveedor ejecuta la construcción, por ejemplo, de la vivienda unifamiliar, hay que presentar la conformidad de la obra emitido por la municipalidad. Copia de las facturas o boletas de venta emitida, que son esas, la totalidad de los montos de las facturas emitidas tiene que coincidir con su monto contratado y con el presupuesto de la obra. Recuerden que todos los documentos tienen que guardar relación entre sí.
Si no, no se va a considerar dicha experiencia. Muchas gracias por su atención. Gracias, Jessica. Bueno, vamos a esperar 3 minutos si hay consultas. Si no, daríamos por culminada la charla. Buenas tardes. ¿Tienen alguna consulta? ¿Sí pueden activar sus micros? Ah, ya. Tienen que levantar la mano para poder activar su micro. ¿Alguien desea hacer alguna consulta? A ver. Buenas tardes. Y adelante. Sí, una consulta. Sí, su nombre, por favor. Joseph Pizarro. ¿Sí me Ok. copian? Sí, sí, lo escuchamos. Ya. La consulta es en conformidades de consultorías de obra que figuran con penalidad. ¿Estas pueden sustentar esta experiencia para recategorizar? Ok. Jessica, por favor, da respuesta a la consulta. Sí, dichas experiencias sí se pueden presentar para recategorizar. ¿Y cómo se contabiliza el monto de la experiencia? O sea, por ejemplo, si mi consultoría ha sido de 100.000 soles, pero tengo una penalidad del 10%, ¿solo se consideran los 90.000? ¿Consultoría en Como, qué ha sido? ¿En elaboración de expediente técnico o en supervisión? pueden ser en ambos casos. Bueno, primero habría que ver la evaluación de toda la documentación y habría que ver si es supervisión, habría que ver la liquidación, porque nosotros tenemos en cuenta, según el reglamento, el monto de la liquidación del presupuesto de la obra. Igual si es un expediente técnico, hay que ver el monto del presupuesto de la obra. Seguramente a usted la penalidad ha sido por el tema por su consultoría, pero más no en la liquidación de la supervisión. ¿Entiendo así? Sí, correcto. O sea, no incluye la penalidad, ¿no? Habría que ver nomás el presupuesto del expediente o la liquidación. Claro. Nosotros vemos el monto de la liquidación en el tema de la supervisión, ¿no? ¿Cuál es el monto? Y de acuerdo a eso se considera. Ok, muchas gracias. Ok. A ver, hay una consulta de Wilson Barranzuela, dice buenas tardes. Por supervisiones de obras por administración directa, ¿se puede recategorizar? Sí, también por administración directa también se puede recategorizar a categoría B, C o D, dependiendo el presupuesto de la ejecución de la obra. Todo va a depender la consultoría de su presupuesto de la obra que haya hecho. Por ejemplo, si él ha hecho una experiencia, su consultoría ha sido menor a 8 UIT, no se le ha contratado menor a 8 UIT, pero él ha hecho, el presupuesto de la ejecución de la obra es, por ejemplo, mayor a 400.000 soles, pasa para categoría B.
hay varios así que han pasado, incluso hasta la C. Muy bien. Hay otra consulta de Roycer Cayatopa. Obras culminadas que aún no tienen certificado de conformidad. ¿También son considerados para la sumatoria de las obras y el cálculo de la capacidad máxima? Bueno, tienen que cumplir con todos los requisitos del TUPA. Si no hay conformidad, entiendo que no hay todo, no ha terminado la consultoría. Tiene que haber terminado la consultoría para que tenga todos los requisitos. Porque va a depender si es dentro del marco de la ley o fuera del marco de la ley. Si cuando es fuera del marco de la ley hay facturas, hay conformidad hay que presentar conformidad de la resolución de aprobación del expediente técnico. O sea, hay que cumplir con todos los requisitos del TUPA. Exacto. Perfecto. ¿Hay alguna consulta adicional? Hay otra consulta. Para pasar a la categoría B, ¿el expediente técnico tiene que ser ejecutado? No, tiene que haber una resolución de aprobación del expediente técnico. Si es una consultoría de elaboración de expediente técnico, tiene que haber una resolución de aprobación de expediente técnico. Entiendo a eso, ¿no? O tiene que ser ejecutado a la ejecución de la obra. Sí, al parecer es a la ejecución de la obra. No. No es Tiene necesario, que haber solo no. formalidad. ¿Alguna consulta adicional? Este tema también se va a ampliar en el tema de aumentos. Hay una charla informativa también de aumentos. Ahí se va a ampliar más este tipo de tema. A ver, para culminar con las preguntas, ya la última. En una obra, mejor que les ponga, creo que le van a habilitar el audio el ingeniero Wilson. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Una consultita, en una obra X, me contrataron para supervisor, que era por administración directa, ¿no? Por un periodo de 8 meses, pero posteriormente fui parte de la entidad, se terminó con los 8 meses y la obra continuó porque se ampliaron algunos aspectos, ¿no? Y luego que por motivos de lluvias también hubo ampliaciones, como era por administración directa y por tema de que no había materiales, se amplió un promedio de 5 meses más. Pero mi persona ya pertenecía a la entidad y como ya conocía todo lo de la obra, me asignaron para ser inspector a la vez, ¿no? Entonces, para yo poder recategorizar como el presupuesto se incrementó más de los 5 meses, yo podría recategorizar por todo uno solo, tanto como supervisor y como inspector, que sumaría el presupuesto de la X más el presupuesto de X1, ¿no? De los 5 meses. O solamente como supervisor nomás. A ver, entiendo que usted ha estado como supervisión, como administración directa, una etapa de la obra, de la ejecución de la obra, y luego ha estado como inspector. En ese caso, De la sí, no se... misma obra, prácticamente de Sí, toda la claro. obra, sino que primero como supervisor, Y luego luego como como inspector, que es inspector. lo mismo, ¿no? Simplemente porque ya pertenecía a la entidad, dejé de ser supervisor y fui inspector. Sí, en este Pero la caso, sí, conformidad, ya. no se va a poder acreditar, porque la supervisión tiene que ser de un inicio a fin. Usted tiene como supervisión, no sabemos hasta qué etapa, y aparte como No, sí inspector. lo tengo por etapas, sí lo tengo sino que en el mismo certificado de conformidad
en un acápite me dice como supervisor, tantos 120 días, ¿no? Y como inspector me dicen 150 días, por ejemplo. Como inspector no va a poder acreditar las facturas. Ya. Claro, como inspector no se está todavía acreditando. Pero eso fue la forma que le dieron nada más. Porque en realidad como pertenecía a la entidad, o sea, para que yo continúe en la obra para poder terminarlo, porque una obra por administración directa que está en proceso constructivo, nadie quiere ingresar, ¿no? Entonces, la cuestión ya no podían contratarme por un tema de fraccionamiento. Entonces, la forma jurídica que se dio, porque eso sí avalaban los abogados, dijeron, ya, ingresa como coordinador y me dan como inspector, ¿no? O sea, se dio la forma nada más, que eso está bien. Claro, pero en el tema es que no va a cumplir con los requisitos del TUPA. Ya. No va a poder acreditar. Pero sí lo puedo acreditar por los 120 días como supervisor. No, tampoco, porque la supervisión tiene que estar de inicio a fin hasta el término de la obra. Y en este caso, supervisión solamente ha estado hasta cierto tiempo. O sea, las supervisiones se consideran siempre y cuando han estado desde el inicio de la ejecución de la obra hasta el término de la obra. No se considera si es que ha estado un 10%, 20% hasta la mitad de la obra. No se considera esas experiencias. Siempre es de inicio a fin. Sí. Ya, ingeniera. Muchas gracias. Ya. Okay. Bueno, creo que no hay más consultas. Estaríamos dando por culminada la presente charla. Agradecemos mucho al Colegio de Ingenieros, al capítulo de Ingeniería Civil, a usted, ingeniero Sócrates. Y bueno, esperamos continuar, vamos a continuar con las charlas informativas. Creo que ahí hay un cronograma publicado. Agradecemos mucho su participación. Muchas gracias, doctora Ana, y también a todo su equipo. Una excelente exposición. Y bueno, nos estaríamos viendo creo que la siguiente semana, me parece, para la charla informativa. Muchas gracias por su cooperación. Muy amable.